Ahora vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que era sobre el debemos de continuar, hermano, no debemos de dejar las cosas tiradas, debemos de perseverar, de persistir, ¿verdad? De eso también vamos a hablar este día, para lo cual vamos a ocupar uno de los versículos que leímos la semana pasada, en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies, hermano. Así le damos una mayor reverencia a la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3:14. La palabra de Dios dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Leámoslo todos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Oremos, hermanos. Gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias damos, Señor, porque nos permites estar este día acá. Señor, esperamos que seas tú, Señor, hablando a través de este instrumento, Señor, de este siervo. Porque hemos venido, Señor, con el deseo de aprender, de que tú puedas mostrarnos cuál es tu voluntad para con nosotros. Mi Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ustedes conocen a este hombre que, si les digo, son pocos los que no lo conocerán, pero se llama Thomas Alva Edison. Usted ha escuchado hablar de él. Pues él trabajó con lo que conocemos nosotros, la iluminación, ¿verdad? Él desarrolló prácticamente la bombilla eléctrica. Les quiero decir que Thomas Alva Edison fue el inventor de la bombilla de luz eléctrica, que revolucionó tremendamente la modernidad del mundo. Él también desarrolló el teléfono, el telégrafo, el fonógrafo, el acumulador de litio, que esta es la época de las baterías de litio, y de muchas otras cosas que disfrutamos hoy en día. Este hombre muy inteligente no disfrutó del éxito con la frecuencia que nosotros podríamos pensar. Por ejemplo, tal vez usted no lo sepa, pero para desarrollar la bombilla eléctrica tuvo que pasar por alrededor de 1000 fracasos. Y así crear en 1880 una bombilla incandescente de 16 watts que durara alrededor de 1500 horas, que son en el uso normal de nosotros, son como 7, 8 meses. Si este hombre, lo importante es que pasó por 1000 fracasos. ¿Cuántos, hermano? 1000 fracasos. Mire, cuando alguien le preguntó a Thomas Alva Edison si él no se desanimaba por estos 1000 intentos sin resultados, Edison respondió, es bien famoso esta frase, hermano. Edison respondió, ¿sin resultados? Dice. No, dice, ahora conozco 1000 formas de cómo no debe de hacerse una bombilla eléctrica. Interesante. Fíjese que Thomas Alva Edison nos demuestra el valor de la perseverancia, el valor de la persistencia. El secreto de sus grandes éxitos, de sus grandes inventos, no fue su inteligencia. Porque tal vez quizás ustedes no lo sepan, pero muchas de los inventos de él, las ideas originales no eran de él, sino más bien el éxito se debió a la perseverancia que lo llevó a esforzarse para que esa idea se convirtiera en un invento práctico que se pudiera realizar, que ese invento pudiera llegar a convertirse en realidad. En eso reside el éxito de este hombre, o sea, llegar a conseguir las metas. Amados hermanos, para triunfar en la vida
y en cualquier ámbito que nosotros querramos, incluyendo el ámbito espiritual, que es al que le damos nosotros mayor énfasis aquí en la iglesia. Nosotros debemos de desarrollar rasgos, debemos de desarrollar características, cualidades que definen a los triunfadores. Y una de ellas, que la vamos a ver este día, es la perseverancia. Y de algo hablamos la semana pasada referente a eso. Hoy quiero enfocarnos en esta cualidad. Tal vez no nos vamos a tardar mucho tiempo por efecto de que ya es tarde, hermano. Pero hablemos sobre la perseverancia. Hablemos sobre esto. Fíjese que tal vez usted alguna vez ha tenido la experiencia de los agricultores. ¿Cuántos han sembrado una plantita y un huerto en casa? ¿Verdad que muchos lo hemos hecho? Muchos. Los agricultores en nuestros países, ellos tienen esta particular característica. Bueno, los estudiantes, ¿cuántos no hemos sido estudiantes? ¿Cuántos no hemos estudiado para lograr conquistar un grado académico, una carrera, un título? Bueno, ¿qué no decir de los atletas? Los atletas que tienen que practicar y practicar y practicar para lograr ganar o competir en alguna competencia. Todos los que he mencionado, hermano, y usted no me va a dejar mentir, hermano, para tener buenos resultados debemos de perseverar en nuestras actividades. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, ella me dijo, sembremos pepinos, sembremos pepinos. Y en primavera sembramos pepinos, hermano. No, hombre, nos costó, hermano, sembramos, mire. Pero usted cree que con solo sembrar la semilla, ¿verdad? Quitamos el monte, sembramos la semilla y ahí se acabó todo, hermano. Ah, pues sí, espera los pepinos que vengan. No, hermano, mire, día con día había que estar echando agua a esas plantitas. Agua, pero día con día. Y comenzaba la plantita a crecer, a crecer, a crecer. No, hombre, y pasaban las semanas, hermano. ¿Y qué? ¿Dónde están los pepinos? No, teníamos que continuar, hermano. Abonarla, hasta que de repente comenzamos a ver los pepinos, hermano. A perseverar, hermano, con el tiempo, con los días, con las semanas, con los meses, hermano. Así nosotros como cristianos, si nosotros queremos ver resultados verdaderos, hermano, nosotros debemos de perseverar en el camino de Dios, hermano. Y de eso es que quiero hablarles a este día. Perseverar, pero ¿en qué, hermano? Hay muchas cosas en las que debemos de perseverar, pero la importancia de la perseverancia en el caminar de Dios es muy importante. Y yo quiero que veamos la cita del apóstol Pablo que hemos leído. Dice en 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, aquí en la iglesia nosotros aprendemos cosas en que debemos persistir. Aprendemos, se nos dice constantemente, y no solo en esta iglesia, en todas las iglesias donde usted va, se les enseña cosas para persistir, ¿verdad?, en el caminar de Dios. Pero yo quiero hablar en estos días, este día y los días que vienen, en principios de persistencia. Principios de persistencia que nos van a dar el éxito en la vida cristiana. Porque de repente usted va a ver cristianos que van a las iglesias, pero no me va a dejar mentir. Muchos de ellos son cristianos perdedores. Cristianos que son cristianos porque llevan la Biblia bajo el brazo, cristianos porque quizás visitan la iglesia de vez en cuando, cristianos porque leen de vez en cuando la Biblia, pero no son cristianos exitosos. Digo yo espiritualmente hablando, a eso me refiero. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, ese es el cristiano exitoso, el cristiano que al final de cuentas dice estas palabras. Dice 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo menciona, lo leímos la semana pasada, si a usted le interesa ese sermón puede buscarlo en línea. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, si este día fuera el último de nuestra existencia aquí en la tierra, pudiéramos decir eso? ¿Cuántos? Yo quiero que usted entienda que los principios de persistencia en el ámbito cristiano son muy importantes, así como en el mundo secular. Los principios de persistencia son importantísimos. Y este día quiero hablar de uno en particular. Venir a la casa de Dios, congregarse. Porque mire, sí, leer la Biblia, y vamos a hablar de eso. Sí, orar al Señor, y vamos a hablar de eso. Pero el congregarse es tan importante como cualquier otro principio de persistencia. Digo yo, hermano, en primer lugar, debes de tener el deseo de habitar en la casa del Señor. Mi primer punto, debes de tener el deseo de habitar en la casa de Dios. Y eso lo saco del Salmo 27:4, que yo les invito para que ustedes lo busquen y lo lean, porque vamos a meditar en este versículo. Principio de persistencia, hermano. Congregarse. Es un principio de éxito tremendo, hermano. Si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, y claro, debemos de entender que la vida secular, si lo queremos llamar desde ese momento, también es una imagen de la vida cristiana. O sea, una cosa lleva a la otra. El éxito en una situación lleva a la otra. Dice Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, leámoslo en la Nueva Versión Internacional. Dice, una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Bien, si nosotros podemos guardar eso en nuestra mente, sería muy bueno, porque de este versículo quiero sacar 3 cosas, solamente 3 cosas. Habla de habitar en la casa del Señor, habla de todos los días de mi vida, y habla de que eso Él va a buscar. Veamos la primera, habitar en la casa del Señor. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿en qué reside este principio principio bíblico de éxito, hermano? Principio de persistencia, en que tenemos que habitar en la casa del Señor, así como lo dice el Salmo. Les quería compartir que en la palabra habitar, así como lo menciona esta versión, cuando usted busca esta palabra, viene de una palabra hebrea que significa algo como morar, como permanecer, establecerse, acampar, asentarse, habitar también, o reposar. ¿Y sabe de dónde viene esta frase? Es como en la antigüedad, bueno, todavía existen, ¿verdad? Tribus nómadas, tribus, familias de personas que vivían y no tenían un lugar fijo. Y ellos, dependiendo de cómo se movieran, así se relacionaban, y así encontraban alimento, así cazaban. Pues de esto viene más o menos. Las tribus nómadas en aquellos entonces llegaban a un lugar y establecían su campamento. Y llegaban y ponían sus tiendas de campaña, o hacían sus ramadas, y ese era su lugar donde ellos pasaban. Pero sí hacían sus actividades. Ellos salían a cazar, pastaban sus rebaños, porque muchos tenían sus ovejas, sus vaquitas y cosas por el estilo. Bueno, también la Biblia ocupa la palabra merodear. Ellos andaban viendo ahí qué podían conseguir, andaban merodeando. Pero lo que sí es cierto es que siempre, pero siempre volvían a su campamento. Entonces, en ese sentido es la palabra habitar.
O sea, habitar en la casa del Señor. ¿Dónde? En la casa del Señor. Fíjense que la casa de Dios, hermano, cuando nosotros lo relacionamos con la iglesia local, con este lugar donde nos reunimos, con las iglesias locales de cada comunidad, hermano, debe de ser un lugar donde nosotros llegamos a descansar, hermano. No es un lugar donde usted dice, ay, voy a ir a trabajar otra vez a la iglesia. No, es un lugar de descanso. Es un lugar donde tú te alimentas con tu familia, te alimentas de la palabra de Dios. Es un lugar de refugio donde tú llegas a pedirle a Dios ayuda, auxilio, donde te sientes protegido porque estás cobijado bajo la sombra de protección del Altísimo. En la iglesia tú encuentras protección. Valga mencionar que si usted lee el Salmo 27, lo que se está hablando ahí, el contexto, es de la protección de Dios. Entonces, ¿qué lugar es? La casa del Señor. Ahora, segundo, también el versículo dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Es todos los días. O sea, la frase se explica por sí mismo. O sea, ¿cuántas veces debemos de estar en la casa del Señor? Dice el salmista, todos los días de mi vida. O sea, David, cuando escribe este salmo, él nos dice que él quisiera estar siempre en la casa de Dios. Por algo tiene que ser. Ahora yo les pregunto a ustedes, y ustedes, hermanos, ¿cuántos días, cuántas veces ustedes quieren pasar en la casa de Dios? Porque hay personas que les gusta venir a la casa del Señor. Hay personas que vienen a la casa de Dios por compromiso. Hay personas que vienen a la casa de Dios porque los han invitado. Hay personas que vienen a la casa de Dios porque sienten que como cristianos es una obligación llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero, hermanos, les debe de nacer en su alma el estar en la casa del Señor, el venir a la iglesia, el de participar de las actividades de la iglesia. Porque fíjense que la tercera cosa que podemos sacar de este versículo es, voy a leer de nuevo la cita, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. O como dice la Nueva Versión Internacional, dice, y es lo único que persigo. Dice, esta buscaré, dice, es lo único que persigo. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Está diciendo que va a ser su objetivo, que va a ser su prioridad principal. Dice que él se va a esforzar. Claro, debo de aclarar, no dice que él está todo el tiempo en la casa de Dios. No dice así, sino que él dice que va a ser su objetivo pasar en la casa de Dios todos los días de su vida. O sea, que él va a buscar, él va a querer estar, él va a tener ese deseo, él va a perseguir esa meta de venir todos los domingos a la iglesia. Él tiene que tener esa situación en su corazón. Yo sé que a veces no es posible por motivos de trabajo, por motivos de enfermedad, por situaciones familiares, que yo no sé qué situaciones pueden haber en nuestra vida, pero debe de haber en nuestro corazón el deseo de estar en la casa del Señor, de llegar ahí y de congregarse. Segundo, a pesar de las dificultades, porque sí, vienen dificultades a nuestra vida, y algunas veces se ensaña la vida con uno, ¿verdad? Pero a pesar de las dificultades, debes de congregarte, a pesar de los pesares. Por eso le pedí al hermano que leyera la cita temprano, de Hebreos 10:25, cuando dice el autor de los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miren, hermanos, este versículo lo conocemos todos. Y se nos predica muchas veces sobre esto. Pero este versículo es una invitación para que nosotros nos congreguemos siempre.
para que nosotros vengamos a la iglesia siempre. Mire, este versículo ha trascendido épocas, miles de años, cientos de años, meses y meses, hermano. Siglos. Ha trascendido persecuciones, ha trascendido guerras. Bueno, y de última moda, ha trascendido pandemias. ¿O no se acuerdan de la pandemia, hermano? Mire, en el tiempo de la pandemia, este versículo cobró mucha importancia, porque hubo un tiempo que no podíamos congregarnos físicamente, no podíamos hacer esto que estamos haciendo, reunirnos en un salón todos juntos, adorar al Señor, recibir su palabra. ¿Por qué no lo podíamos hacer? Porque era peligroso, porque era riesgoso. Bueno, y en última instancia, muchos gobiernos también dictaron leyes que no se podían congregar personas. Así que, hermanos, la pandemia nos enseñó a muchos de nosotros, como también la pandemia trajo muchas situaciones, hermano. Muchos no nos congregábamos en esa época, pero físicamente. Sí pasamos un momento difícil en la pandemia, todos se recuerdan, un momento muy incierto. Pero si bien es cierto que en ese tiempo físicamente era difícil congregarse, nosotros pasamos mucho tiempo, meses, cuando yo le dije al hermano que era como, sí, estábamos en línea, dábamos la alabanza en línea, la iglesia nunca cerró, siempre estuvo abierta, siempre hubo predicación. Lo que no hubo una permanencia presencial en la iglesia. Por mucho tiempo estuvimos nosotros esperando que las personas regresaran, cuando ya no había problema, ¿verdad? Pero muchas veces estuvimos así. Un momento muy difícil. No podíamos congregarnos físicamente, pero aún así sí podíamos tener la vivencia de la iglesia local. Eso no nos lo quitaron. Si bien es cierto, muchas iglesias, usted comienza a evaluar iglesias en esta ciudad, en este estado, en este país, en otros países, muchas iglesias cerraron sus puertas, ya no se congregaron, no pudieron cumplir con todos los compromisos financieros para mantener un edificio, un local. Muchas iglesias cerraron sus puertas definitivamente, porque no podían mantenerlas. Pero aún es más, en ese tiempo de la pandemia, hermano, nosotros siempre tuvimos la vivencia de una iglesia local. Sí hubo limitantes, pero nosotros pudimos congregarnos. Pero evidentemente, muchas personas se acomodaron. ¿Saben por qué? Porque era bien fácil, pero bien fácil no congregarse. Muchas personas se les dio la oportunidad que ellos andaban buscando, ¿verdad? Buscando en el sentido de que no tenían deseo de venir a la iglesia, no se podían congregar, para ellos está bien. Pero para todos los demás, aquellos que les nace en su corazón el venir a la iglesia, para aquellos esta palabra de Hebreos 10:25 de no dejar de congregarnos, toma valor, hermano. Tomó valor en esa época y siempre estuvimos conectados, siempre estuvimos viviendo como un cuerpo, como una iglesia, siempre. Nosotros no debemos, a pesar de las dificultades, no debemos de dejar de congregarnos. Siempre debemos de buscar. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué he traído este tema? Porque si tú te congregas, como estoy diciendo que es un principio de persistencia del éxito de la vida cristiana, si tú te congregas, entonces serás exitoso en tu vida cristiana. Exitoso en tu vida cristiana. Y eso va a redundar en tu vida a nivel general. Siempre va a ser así, hermano. Y yo se los digo porque yo lo he comprobado. Sabemos que debemos persistir en congregarnos como iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que debemos de congregarnos? Porque muchas personas, cuando se dio esto de la pandemia, muchos llegaron a cuestionarse. Pero ¿y por qué tenemos que congregarnos? Si está bien así nomás, sin congregarnos. O sea, yo
Hablé con una gente hace un tiempo, se los comenté en su momento, y me dijo la persona, no, me dice, si no es necesario ir a la iglesia, me dijo. No, si yo tengo a Dios en mi corazón, me dijo. Yo cuando quiero leer la Biblia la leo, cuando quiero orar yo oro. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? O sea, les digo, esta situación es difícil, trajeron mucho daño a la iglesia, hermano. Pero, ¿por qué debemos de congregarnos, hermano? Tengo algunas razones. La primera es porque debemos de crecer en el conocimiento de la Biblia y para vivir una vida mejor. Hay una parte en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11, que me llena de mucho interés, porque ustedes pueden aprender sobre eso. Dice Eclesiastés 12, 9, 10 y 11. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, lo que está diciendo acá es que usted viene a la iglesia para aprender. Yo sé que usted puede leer su Biblia en la casa, yo no estoy en contra de eso, ni digo que usted no tiene esa capacidad. Usted puede aprender muchas cosas en su hogar, pero cuando usted viene a la iglesia, aquí usted va a aprender muchas cosas, usted se le va a predicar muchas cosas. Y como dice el versículo, que las palabras que usted escucha aquí en la iglesia son como aguijones, son como clavos metidos profundamente. ¿O puede usted sacar un clavo de una madera? Fíjese que cuando habla de aguijones, ¿sabe a lo que se refiere? A ese, usted ha visto en nuestros países las personas cuando llevan una carreta con bueyes, y el que va montado en la carreta lleva un palo, y en la punta del palo ese, ¿verdad? De esa vara, lleva una punta de metal. ¿Y sabe para qué es eso? Para darle a los bueyes, para que los bueyes sientan. Entonces, ¿qué hace eso? Dirige al animal, hermano. Con el palo ese están dirigiendo para dónde llevarlo, para cuándo parar y cuándo que le den con más fuerza. Dice que la Biblia, cuando usted viene y usted recibe la palabra del Señor, usted recibe dirección para dónde ir en el caminar cristiano. Igualmente dice que son como clavos bien puestos, hincados, dice la palabra. O sea, cuando usted viene a la iglesia y recibe la palabra, eso queda guardado en usted, algunos más que otros, queda guardado y usted puede aprender muchas cosas. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Para crecer en el conocimiento de la Biblia. ¿Y eso qué es lo que nos va a dar? Que vamos a poder vivir una mejor vida. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Es que, hermano, somos parte del cuerpo de Cristo y debemos de estar unidos. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿O usted va a creer que el soldado es un soldado él solito? No, el soldado se reúne en un regimiento, el soldado se reúne en un cuartel, se reúne a donde están los compañeros de él. Ahí es un soldado, miembro de las Fuerzas Armadas. Es parte de algo. Nosotros somos, la Biblia dice, que somos un cuerpo en Cristo. Y un cuerpo está unido. Así somos nosotros. Debemos de estar juntos. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia, hermano? Porque así nosotros nos animamos y nos apoyamos unos a otros. Lo dijeron temprano aquí, no sé si ustedes se fijaron, que debemos de animarnos unos a otros. Dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nos animamos. Mire, yo me siento tan bendecido, tan feliz, porque ahora que estuve enfermo, que me enfermé el viernes, no, hombre, yo he recibido muchas palabras de ánimo, de aliento, de buenos deseos, de salud.
O sea, cuando estamos enfermos, cuando nos pasa algo, una situación, los demás hermanos nos apoyamos unos a otros, intercedemos unos con otros. Cuando he estado en dificultad, los hermanos han llegado a apoyarme, a ayudarme. Cuando usted está en problemas y usted lo comparte, usted va a tener muchas personas que van a estar ahí queriendo apoyarlo, queriéndole ayudar. Estamos como iglesia para apoyarnos unos a otros. Pero también, ¿por qué venimos a la iglesia? Alguna razón muy importante. Porque así enseñamos a nuestros hijos el camino del Señor. Cada vez que yo les pido a los niños que vengan aquí y oremos, fíjense que a veces se me olvida, pero normalmente siempre pido por sus padres. Porque al final de cuentas, los hijos van a hacer lo que sus padres piensan, lo que sus padres quieren que sean. Si usted trae a sus hijos a la iglesia, usted les está haciendo un gran bien a los niños. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí los niños vienen a aprender de las cosas de Dios. Quizás usted nunca tenga esa oportunidad, o quizás usted nunca lo haga. Quizás nunca le hable de Jesús, nunca les hable de Dios, nunca les cuente historias bíblicas. Pero cuando los niños vienen aquí a la iglesia, ellos aprenden, a ellos se les enseña. Y si algo de bueno tiene el congregarse, es que sus niños aquí van a aprender el camino del Señor. Y como dice el versículo, de seguro que sus niños van a crecer, van a cumplir 18 años, y de seguro que van a volar del nido, se van a ir. Pero a ellos siempre les va a quedar en su mente, van a recordar cuando sus padres los llevaban a la iglesia. Y muchos principios bíblicos van a quedar marcados en ellos. Claro, va a depender de ellos el que continúen en ese caminar. Por último, que no es menos importante, pero nosotros nos congregamos, venimos a la iglesia porque es bueno que alguien se preocupe por nosotros. No somos solos. Siempre hay alguien que se preocupa. Siempre va a haber una persona que va a estar pendiente de uno. Así que, concluyendo, quiero terminar ya este mensaje diciéndoles que, hermanos, estamos estudiando los principios de persistencia. Estamos estudiando aquellas cosas que nos van a llevar al éxito. Y si nosotros persistimos, hermano, lograremos el éxito. Si usted quiere ser exitoso en algo, tiene que darle y darle y darle. Seguir y seguir y seguir. La persistencia es una de las características de las personas de éxito. Si persistes, vas a culminar tus proyectos. Y si persistes en las cosas de Dios, hermano, va a llegar un momento en que tú vas a poder decir aquella palabra famosa del apóstol Pablo cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Gracias, Señor. El Señor les bendiga.